Con todos ustedes, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este acto que hemos convocado en esta jornada intensa aquí en Aragón, en Zaragoza. Lo primero que quería hacer es sumarme al agradecimiento que hacía Susana a todos nuestros simpatizantes y militantes, a la gente que nos representa, a los ciudadanos que le brillan los ojos en cada carpa, cada vez que hablan con un ciudadano, cada vez que comunican ese sueño de ese proyecto que queremos para España. Vosotros, cada uno de vosotros, los que nos siguen también por streaming, las más de 600 personas que nos acompañan aquí, las que no nos acompañan aquí, nos acompañan en cualquier rincón de España, ayer mismo en Logroño, el otro día en Cáceres, en Melilla, en Cádiz, en Madrid, en Barcelona, en todos sitios. Así que gracias por transmitir eso. Si Ciudadanos está creciendo de manera imparable, es porque vosotros sois imparables. Muchas gracias. Hace muy poquito tiempo, aunque parece que ha pasado mucho tiempo, en mayo, estuvimos aquí, en la campaña autonómica y municipal. Y me acuerdo que desde aquí presenté a Susana Gaspar, que era candidata entonces, que no era diputada en las Cortes de Aragón. También intervino nuestra concejal en Zaragoza, había otros compañeros que hoy veo aquí. Hoy, todos vosotros sois representantes públicos de Ciudadanos, hace 6 meses no lo erais, y dije en aquel momento que aquello se iba a producir. Yo me guardé una tarjeta, además, me acuerdo, lo hice con algunos candidatos, también con Susana, porque dije que aquella tarjeta, aquella gente que estaba ahí, iba a ser presidente de un grupo parlamentario, iba a ser concejal, iba a ser diputado. Así que estáis haciendo historia y todos los cargos públicos, los más de 50 concejales que hay en Aragón, los 1.550 concejales en toda España, nuestros 12 grupos parlamentarios autonómicos, que son casi 100 diputados autonómicos, nos estáis representando en las instituciones. Nosotros creemos que las instituciones ni hay que cerrarlas ni hay que rodearlas. Lo que hay que hacer es reformarlas. Hay partidos que piensan que es mejor que se pudran, que sigan igual, que sigan, como decíamos, en los pasillos, mermando la capacidad democrática de nuestras instituciones, con opacidad, con falta de transparencia, con corrupción. Y luego hay otros que piensan que las instituciones son simplemente instrumentos y lugares de propaganda y teatros, muchas veces para escenificar un postureo político. Nosotros no. Nosotros pensamos que un ayuntamiento, pensamos que un parlamento autonómico, que el Congreso de los Diputados, son lugares fundamentales para ejercer nuestra democracia. Pero para eso hay que reformarlas, porque actualmente nuestras instituciones han dejado de representar a mucha gente, tienen funcionamientos lentos, burocráticos, opacos a la sociedad, y por eso las estamos abriendo. Y os pongo un ejemplo de algo que a algunos no les ha gustado aquí en Aragón, pero que nosotros venimos practicando hace mucho tiempo en Cataluña y en otros lugares de España. Nosotros creemos que las instituciones son de los ciudadanos y que las pagan con sus impuestos. Y nosotros en algunos ayuntamientos, también aquí en Aragón, estamos convocando a los ciudadanos a que vayan a su ayuntamiento, se reúnan con los concejales y hagamos ayuntamientos abiertos a los ciudadanos. También lo estamos haciendo en algunos parlamentos. Algunos no nos dejan. En las Cortes de Aragón estamos pidiendo que nos dejen las Cortes de Aragón para hacer reuniones con los ciudadanos, no para utilizarlas políticamente, sino todo lo contrario, para devolvérsela a los ciudadanos, pero no nos dejan. No están acostumbrados a que en los parlamentos, en los ayuntamientos, se pueda recibir a los dueños del ayuntamiento, a los dueños de las Cortes, que son los ciudadanos que pagan con sus impuestos esas instituciones. Pero lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir pidiendo en toda España, ayuntamiento a ayuntamiento, parlamento a parlamento, que nos dejen reunirnos con los ciudadanos en nuestras instituciones para explicar nuestra labor parlamentaria, para explicar nuestra labor en un ayuntamiento. Porque es importante que la gente vuelva a confiar en la política. Es importante que un ciudadano se siente en su ayuntamiento, pueda visitar su parlamento, pueda tener una oficina con un diputado en su distrito que pueda rendir cuentas con sus ciudadanos. Es un cambio en la política española, es un cambio de formas y un cambio en el fondo. Pero no lo vamos a tener fácil. Estamos luchando contra una política, una dinámica que ha acostumbrado y mal acostumbrado a algunos partidos políticos, ha alejado a la gente de la política y ha hecho que en plena crisis económica, por ejemplo, el segundo problema de los españoles no sea ni la economía, sino la corrupción, y el tercero, la economía. Así que tenemos mucho trabajo que hacer, señores, mucho esfuerzo, pero algo estamos cambiando. Y estamos cambiando algo porque cuando uno
abre las urnas, cada vez que abrimos las urnas hay más votos naranjas. Abrimos las urnas en las elecciones europeas y Javier Nart y Juan Carlos Girauta se convirtieron en eurodiputados, los primeros eurodiputados de Ciudadanos, con más de 500.000 de votos de Ciudadanos. Volvimos a presentarnos a las elecciones municipales y autonómicas y Ciudadanos en esas elecciones se convirtió en la tercera fuerza política municipal de España, con 1.550 concejales y con ese gran reto por delante. Abrimos las urnas autonómicas y Ciudadanos consiguió estar en 12 grupos parlamentarios y luego las últimas urnas, donde votamos los catalanes, cuando las abrimos nos encontramos que no solo habíamos crecido, sino que Ciudadanos tiene hoy tantos escaños como el PP y el PSOE juntos en Cataluña. Eso es lo que está consiguiendo Ciudadanos, duplicar a los viejos partidos, sustituirles en la representación de los ciudadanos. Y después de todo eso algunos dirán, bueno, pero las generales ya es otro tema, es un reto imposible. Pues miren, no hay nada imposible. Imposible es solo una opinión, porque en las últimas encuestas que estamos viendo, Ciudadanos está ya situado por encima del Partido Socialista Obrero Español y está luchando y está a 4, 3, 5 puntos de la victoria el 20 de diciembre. Así que, ¿por qué no soñar con un cambio político? ¿Por qué no soñar con una España liderada por un grupo de mujeres y hombres de la sociedad civil que nacen y se organizan en una plataforma civil para dar precisamente reforma al sistema democrático y no para cargárselo? Yo creo profundamente en ese cambio. Creo que los españoles tienen más ganas que miedo. Creo que los españoles hoy tienen más ilusión que resignación. Y seguro que hay gente que todavía no confía en Ciudadanos y que todavía tiene dudas sobre a quién votar el 20 de diciembre. Pero ahí está vuestro trabajo, ahí está mi trabajo también como candidato. Convencer en cada carpa, en cada acto, en cada entrevista, en cada red social, convencer a la gente que deje de tener miedo a votar un partido diferente y que apueste por un cambio sensato. Esa labor va a ser dura, quedan 33, 34 días. Yo soy el primero que lo sé que va a ser dura, porque estaba ayer en Logroño, anoche en Madrid, hoy en Zaragoza, me vuelvo a Madrid, mañana ya no sé dónde estoy. O sea, que soy perfectamente consciente de lo difícil que va a ser, ¿no? Porque vamos a hacer más kilómetros. En fin, yo soy consciente de esa dificultad, pero cuento con vosotros, cuento con grandes equipos. A cada ciudad de España que voy, hoy tengo la suerte de contar con un ejército civil, ¿no? De voluntades, con mucha gente que forma parte de esta corriente. Y en cada ciudad que hacemos un acto, en cada ciudad que tenemos centenares de personas que se juntan, que se suman al proyecto de Ciudadanos. Hoy, como os decía, tenemos 756 grupos municipales. Algunos decían, bueno, pero Ciudadanos no tiene estructura. Oiga, las estructuras en el siglo XXI es capital humano. A lo mejor no tenemos tantas sedes como otros partidos, ni tantos cargos de confianza. A lo mejor no tenemos tanto presupuesto, pero tenemos el mayor capital que hay en política, que es la ilusión y el capital humano. Así que ahí no nos va a ganar nadie. En ilusión no nos va a ganar nadie. Y en capital humano tampoco. Y yo por eso confío que para esta carrera electoral cuento con los mejores capitales, el capital humano y la ilusión. Sé perfectamente también que algunos, cuando planteamos reformas, de algunas que hablaré ahora, se ponen a la defensiva. Y es normal. Yo creo que hay unos poquitos que tienen miedo a lo que vamos a proponer, pero hay muchos españoles que van a respirar con las propuestas que estamos haciendo. Les voy a poner algunos ejemplos que afectan aquí a Aragón, Cataluña, a otros lugares de España, donde, como decía Susana, la administración pública se ha convertido en un instrumento al servicio de los partidos políticos muchas veces y no en instrumento al servicio de los ciudadanos. Estoy hablando de una reforma de la administración pública global. Estoy hablando, como decía el otro día Luis Garicano, de un principio tan básico como que cuando un ciudadano, una administración pública, le tiene que pedir un papel, no le vuelva a pedir un papel que ya tiene. Fíjense qué cosa tan revolucionaria, que las administraciones públicas se coordinen no solo para cobrarnos impuestos o multas, sino que se coordinen para darnos derechos. Que yo pueda ir como catalán a cualquier rincón de España, o ustedes como aragoneses, con una sola tarjeta sanitaria y poder ser atendido en cualquier rincón de España. Algo, como ven ustedes, revolucionario, súper difícil de ejecutar. Ahora, no les pongan ustedes una multa que se la encuentren en la otra punta de España, en el buzón de su casa, o para cobrarle un impuesto. Pero para tener derechos sanitarios, para montar una empresa, para cumplir con nuestras obligaciones, nos ponen muchas veces trabas. ¿Qué propone Ciudadanos? Un Estado con 3 niveles administrativos. Ayuntamientos más fuertes, proponemos una fusión de servicios municipales para que los pueblos y ciudades tengan servicios a la altura de lo que pagan. Tenemos
hoy en día impuestos de primera con servicios de segunda en muchos pequeños ayuntamientos de España, donde les han subido el IBI, donde les han recortado en sanidad y educación, donde no llega una ambulancia, donde no tienen un colegio para atender a sus alumnos. Eso sí, el IBI lo han subido y los impuestos los han subido. ¿Qué propone Ciudadanos? Fusionar esos servicios para tener economía de escala, para poder ahorrar más de 5.000 millones de euros en la reforma local que planteamos. ¿Qué más planteamos? Suprimir todos los órganos comarcales, todos los órganos de colocación política que vosotros aquí en Aragón conocéis mejor que yo. Bueno, yo también lo conozco porque en Cataluña se hizo exactamente lo mismo, que es poner comarcas y colocar a la gente. Yo ya sé perfectamente que hay 700, 800 personas a las que no les va a gustar esta propuesta. Las 700, 800 personas que tienen cargo político o cargo de confianza en esos consejos comarcales. Pero al resto de aragoneses estoy convencido que si le quitamos una ventanilla de burocracia y les hacemos pagar menos impuestos, estarán convencidos de nuestra propuesta. Igual que no les va a gustar tampoco a los que están en las diputaciones y a los cargos de confianza que propongamos la supresión de las diputaciones en esa reforma local que planteamos. Pero lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque tenemos las manos libres y limpias para pensar qué es lo mejor para España y no lo mejor para nuestro partido. Hoy me decían en una pregunta, oiga, pero ustedes van a proponer esas reformas, pero ustedes tienen gente en las diputaciones y tienen gente en muchos ayuntamientos en el Senado. Digo, claro, y somos capaces de votar por la supresión de esos entes si no convienen, pero lo vamos a hacer en esos entes. Nosotros somos un partido que quiere cambiar el sistema, no que es ajeno a lo que pasa en el sistema. Así que claro que sí, vamos a ir a las diputaciones, como vamos a ir al Senado, para proponer la reforma y el cierre del Senado en España. Y eso no le va a gustar a algunos. Estoy convencido que a todos los que están en el Senado, a los 260 y tantos senadores, no les gustará nuestra propuesta. Estoy convencido que a Rita Barberá, que a Montilla, que a Bauzá, que a toda esta gente que ha ido perdiendo elecciones y los han colocado allí no les gustará. Pero a la mayoría de españoles sí, porque vamos a tener una Cámara de verdad donde los gobiernos autonómicos, como pasa en Alemania, en Austria, en otros países, debatan los asuntos territoriales. Y cuando hay un debate de financiación autonómica, cuando hay un debate de infraestructuras nacionales, cuando haya un debate que afecte a los diferentes territorios de España, el lugar natural será ese Consejo de Gobiernos Autonómicos, que no tendrá 266 representantes, tendrá 17. Y no tendremos que duplicar esfuerzos, ni sueldos, ni salarios, ni estructuras políticas, y mucho menos perder el tiempo y el dinero en un órgano que no ha funcionado, que no ha sido útil para nuestra democracia. Así que, como ustedes ven, vamos a plantear reformas de calado, reformas profundas que ahorren dinero al contribuyente, que puedan prestar ese dinero en una reforma fiscal, en este caso, que plantea Ciudadanos. Nosotros planteamos una reforma fiscal de casi 8.000 millones de euros destinados a una rebaja del IRPF, es decir, que ustedes le retengan menos la nómina y que cobren más, hablando en plata, nunca mejor dicho, y además proponemos un complemento salarial para las rentas más bajas a través de un impuesto negativo en la declaración de renta, que si ustedes tienen rentas bajas y no llegan a final de mes, si ustedes no llegan al mínimo que consideramos salario digno, salario mínimo, ustedes tengan un complemento salarial en esa rebaja fiscal que proponemos. Por tanto, Ciudadanos es el único partido que propone reformas en lo improductivo para poner el dinero en lo productivo. Preferimos bajar el IRPF o preferimos un complemento salarial a tener diputaciones o consejos comarcales. Esa es nuestra forma de entender esto. Y nosotros creemos que va a ser mejor para España que un partido nuevo lidere este cambio. Porque ¿se imaginan ustedes al PP y al PSOE que no han hecho nada con todo esto en 30 y tantos años? ¿Se imaginan de golpe y porrazo haciéndolo? Yo creo que no. Porque no creen en ello. Porque de hecho creen que el sistema funciona para ellos. Así que necesitamos un grupo de gente libre, un grupo de gente preparada. Necesitamos una corriente de opinión mayoritaria, necesitamos muchos votos, millones de votos en las urnas. Necesitamos que la mayoría de la sociedad española nos apoye para poder reformar todo esto y por eso yo no solo quiero ganar las elecciones, que es un objetivo legítimo, sino quiero sobre todo cambiar España. Porque si ganamos las elecciones y no podemos hacer cambios, así que no todo vale. Lo hemos demostrado. Ciudadanos podría estar hoy con la vicepresidencia de algunas comunidades autónomas, podríamos ser consejeros en algunas comunidades autónomas, podríamos tener el gobierno de muchas ciudades
pero no hemos querido participar de gobiernos que no creían en un cambio. Hemos preferido estar en la oposición y hemos preferido, como decía Susana, poner condiciones, leer propuesta por propuesta, ley a ley, ordenanza a ordenanza y llegar a acuerdos puntuales, pero tener la libertad de poder hacer oposición y de crear una alternativa. Y también es verdad que gobernamos en 89 alcaldías y también es verdad que aspiramos a gobernar España. Y si lo hacemos, seguro que otros nos ponen condiciones, estoy convencido. Pero nosotros, como demócratas, aceptamos el juego de la democracia. Yo sé perfectamente que para ser presidente de España uno no puede darle la espalda a la mayoría de españoles. Es imposible. Algunos lo han hecho, han gobernado España dándole la espalda a la mayoría de españoles. Pero yo creo que no puede seguir así. Por tanto, el futuro gobierno de España, el futuro presidente de España, tiene que darle la cara a la mayoría de españoles y escucharles. Y eso se hace con humildad, sin prepotencias, sin miedo a dar ruedas de prensa, a explicarse en público, sin miedos a hacer entrevistas, sin miedo a hacer comparecencias en un parlamento. Me parece que ese cambio de chip es fundamental para que la gente vuelva a confiar en nuestro gobierno, en nuestras instituciones, ¿no? Así que venimos a cambiar, como decíamos antes, el fondo, a hacer reformas profundas, pero también las formas, porque las formas en democracia también son fondo, también son parte de las reglas democráticas. Y hablando de cambios, para mí el cambio más importante que puede hacer una nación es el cambio en su modelo educativo. Nosotros consideramos fundamental en esa transformación de España que la educación española recoja los principios y los valores civiles que queremos para ese cambio. No conseguiremos, por poner ejemplos muy claros, luchar contra el fraude fiscal si no hay valores civiles detrás que nuestros hijos, que nuestros alumnos, que nuestra gente, que nuestros futuros ciudadanos asuman. No conseguiremos cambiar también algunas conductas de falta de respeto a los que piensan distinto, si no cambiamos también e inculcamos el respeto en nuestra educación. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no?, que estos días está como muy latente, ¿no?, por la situación dramática que hemos vivido en Francia. Miren, las grandes naciones del mundo, las que tienen pilares fundamentales, valores civiles muy calados, muy asimilados, desde abajo, desde la educación, desde sus pilares fundamentales, cuando tienen momentos difíciles se unen. Eso es lo que hacen, porque la unión es un valor fundamental para esas naciones, porque los símbolos que nos unen no son una broma, son cosas que respeta la gente y que la valora, ¿no? Y le voy a poner el ejemplo negativo que lo hemos vivido en nuestro país. Aquí en España, pues resulta que aquí se puede organizar una pitada al himno nacional. Aquí en España se pueden quemar y romper constituciones en el Parlamento. Aquí en España tenemos ese eslogan de España nos roba, que tanto han puesto de moda Artur Mas y compañía. No pasa nada, es libertad de expresión. Pero miren lo que pasa en Francia cuando hay un atentado terrorista. Que sus ciudadanos, sin que nadie les imponga nada, cantan su himno. Sin que nadie les imponga nada. Y fíjense en Estados Unidos, cuando cayeron las Torres Gemelas, cómo sus ciudadanos son capaces en un momento de crisis de unirse para volver a levantarse. Y nosotros tenemos que trabajar eso ya. Tenemos que trabajarlo en la educación, valores civiles. Tenemos que quitarnos las sombras del pasado, tenemos que quitarnos los complejos y defender una España unida y una España diversa sin complejos. Y eso no lo conseguiremos si tenemos dirigentes políticos irresponsables, si tenemos gente que organiza pitadas a los himnos, que quema banderas, que rompe constituciones. No, eso hay que hacerlo desde ya. No podemos tener una España unida si no trabajamos desde ya. Lo que está pasando en mi tierra, en Cataluña, es consecuencia de los problemas de España, no es el problema de España. Es la consecuencia de no haber cuidado esos valores civiles, que nadie se equivoque, de no haber inculcado en la educación valores civiles en vez de identidad y división, que es lo que se ha hecho en Cataluña y en otras partes de España. Así que desde ya, si gobierna Ciudadanos, queremos que en la educación también se estudien valores civiles, valores constitucionales, respeto para los que piensan distinto. A mí no se me ocurriría en la vida silbar el himno de alguien porque no sea mío. No se me ocurría en la vida, pero hay gente que lo hace, y hay gente que lo inculca, y hay gente que lo paga y lo financia. Y nosotros tenemos que luchar para una España unida también en el futuro, para nuestros hijos. Por tanto, que nadie se equivoque. Si queremos una España unida, si queremos una España que funcione, tenemos y necesitamos regeneración e unión. Necesitamos regeneración y unión. Y esos dos valores son los dos principios fundamentales de nuestra política.
porque todo lo que hacemos lo hacemos para regenerar la vida pública y para que España siga siendo un país de gente unida y un país diverso y rico como somos culturalmente. Y eso aquí en Aragón ustedes lo saben. Y yo además que soy de Cataluña, como saben, de Barcelona, pues también quiero en esta tierra decirlo, lo he dicho muchas veces, pero en este momento difícil, en el que los que gobiernan en Cataluña, a pesar de no tener la mayoría de los votos, como ustedes saben, por esa ley electoral que tanto les gusta, ¿no?, y por eso no cambian, a pesar de eso, hoy hay unos señores en Cataluña que huyen de la justicia, huyen del caso Pujol, huyen del caso Palau, huyen del caso Millet, huyen de todo, y se han envuelto en la bandera para tapar todo lo que han robado en los últimos años. Y lo peor no es eso, lo peor es que nos están llevando a todos al precipicio, ¿no? Y yo en eso quiero también transmitirles un mensaje de tranquilidad y de optimismo. Artur Mas y los suyos van de fracaso en fracaso hasta la derrota final. Cada vez tienen menos votos, cada vez tienen menos escaños Convergencia. No tienen ya ni siquiera esa proclamada mayoría que siempre han cacareado. Por tanto, ahora se trata de ganarles en las urnas otra vez. Es el momento del 20 de diciembre, no solo ganar las elecciones en toda España, sino que Ciudadanos, como dicen algunas encuestas, pueda ganar las elecciones en Cataluña. ¿Se imaginan ustedes la cara que se le quedaría a la familia Pujol, a Artur Mas, a Junqueras, a los de las CUP, a todos los que están ahí, si ganáramos las elecciones en Cataluña? Y esto que les digo no es una especulación. Las últimas dos encuestas que hemos conocido respecto al 20 de diciembre dan la victoria a Ciudadanos en Cataluña. No se me ocurre mejor manera de descarrilar todo este proceso separatista que con una victoria contundente de Ciudadanos en Cataluña que supera a Convergencia, que supera a Esquerra Republicana, que supera a los viejos partidos. Así que, si faltaba algo de motivación para este 20 de diciembre, yo desde luego la tengo la motivación a tope, porque además como ciudadano catalán, que quiero seguir siendo español, imagínense hasta qué punto me importa de lo que estoy hablando. Ya es una cuestión política, es una cuestión personal, es una cuestión humana. Quiero defender una España unida y una Cataluña dentro de España. Así que apoyaremos al gobierno actual en lo que quede de curso en este gobierno para que cumpla y haga cumplir las leyes, pero hace falta hacer política, hace falta ganarle en las urnas, hace falta tener un proyecto común para España. Y de eso quería también acabar hablando, de un proyecto común para España. Ciudadanos no es solo un partido político, es el proyecto común para España para la próxima década. Estoy convencido que igual que España ha tenido otros proyectos, con la UCD, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con otros líderes políticos, con otros equipos, yo creo que ha llegado nuestro tiempo. Yo creo que ha llegado el tiempo de un nuevo proyecto para la próxima década, encabezado, fíjense qué paradoja y qué bonito, desde la sociedad civil. Un partido que nace de una plataforma civil de gente que tiene o poca o nula experiencia en la política, se constituye en partido político, se extiende desde Cataluña a toda España para defender la unión de toda España, para defender la regeneración política de España y para defender reformas democráticas en nuestro país. Eso es lo que somos nosotros. Así que no solo necesitamos más partidos políticos, sobre todo necesitamos proyectos para España. A mí me gustaría poder debatir con otros líderes políticos esto, pero hay un problema que no quieren. Hay un problema que no quieren. El señor Rajoy y el señor Sánchez no se atreven a hacer un debate con nosotros. ¿Cómo se puede querer ser presidente de España e ir a una reunión de la OTAN, de la ONU en estos momentos? ¿Cómo puedes convencer a Alemania, a Francia de las políticas económicas que necesitamos en la Unión Europea si no te atreves a debatir con tus compatriotas, con tus, en este caso, tus adversarios? Yo creo que no se puede aspirar a ser presidente de España si uno le tiene miedo al debate, si uno le tiene miedo a una entrevista, si uno le tiene miedo a dar la cara, porque la política del siglo XXI también es, señores, rendir cuentas, también es debatir ideas y no estereotipos, eslogans y bandos. Así que yo desde aquí, si nos están escuchando, allí donde estén, les vuelvo a pedir al señor Sánchez y al señor Rajoy que bajen a la arena y que debatan, que se dejen de eslogans y de estereotipos, de bandos, de rojos y azules, que bajen a debatir propuestas. He escuchado estos días a mucha gente del PP y del PSOE opinar sobre nuestra supresión del Senado, opinar sobre nuestra reforma judicial, opinar sobre la fusión de servicios municipales, opinar sobre... Basta ya, bajen ustedes a debatir. ¿Tienen alguna propuesta mejor? Vamos a debatirla, pero basta ya.
Así que menos eslogans y más debates y más ideas. Menos gritos de meeting y más diálogo y más tranquilidad para explicar a los españoles cómo se merecen, qué harían sus futuros presidentes o sus candidatos a presidente. Creo que eso es fundamental. Eso es lo que nos diferencia también de otros. Nosotros vamos a ir a todos los debates a los que nos inviten, vamos a explicar nuestras ideas y que los españoles decidan, que gane el mejor. Lo que no puede ser es tener miedo, bloquear iniciativas, no dar la cara y luego decir que eres nuevo o que quieres que las cosas cambien. No, mire, eso se demuestra con los hechos y no con las palabras. Y dicho eso también, lógicamente, estando aquí en Zaragoza, también me gustaría, y viniendo de Madrid estos días, de Cataluña, me gustaría defender también la idea de igualdad que tanto hemos defendido, pero que vamos a llevar a cabo también en nuestras propuestas de reforma. Mirad, yo creo que un ciudadano español, lo decía antes con la tarjeta sanitaria, creo que un ciudadano español, viva donde viva, trabaje donde trabaje, tiene que tener garantizados sus derechos fundamentales. Y eso en España hoy, con el Estado autonómico, que debería haber servido para garantizar esos servicios, se da la paradoja de que en algunos casos el desarrollo autonómico, la burocracia política, conlleva lo contrario. Conlleva que tienes dificultades para un servicio sanitario según donde vivas, que tienes dificultades para estudiar en español en algunas partes de España. Imagínense en Alemania que no se podía estudiar en alemán. Bueno, pues en España hay algunas partes de España que algunos señores están empeñados en que no se estudie también en español. Bueno, pues eso nosotros lo queremos garantizar. En nuestra reforma constitucional, en la propuesta que hacemos de reformar algunos artículos de la Constitución para que los españoles vivan mejor, no para romper España, como a algunos les gustaría, sino una reforma para hacer más fuerte los valores fundamentales de nuestra Constitución. Nosotros proponemos un fondo de cohesión social y territorial que garantice la educación y la sanidad en cualquier rincón y cualquier pueblo de España. Y ustedes saben aquí, precisamente, que aquí pasa también, como en otras partes de España, que no es lo mismo prestar un servicio en una gran ciudad que en un pueblo de 100 habitantes. No es lo mismo. Necesita seguramente más dotación económica, necesita una logística distinta y, por tanto, nosotros lo que queremos es garantizar que en cualquier rincón de España, pertenezcas a la comunidad que pertenezcas, tú puedas tener esos derechos. Eso me parece fundamental. Algunos dicen que hay que revisar la Constitución para contentar a los separatistas, los socialistas, básicamente. El Partido Socialista dice que hay que reconocer privilegios, singularidades, naciones. Miren, naciones ya tenemos una. Lo que hace falta es cuidarla. No hace falta inventarse más. Y de privilegios y singularidades estamos un poco cansados ya. Yo creo que el debate aquí no es la singularidad de nadie, porque todos tenemos nuestras características y cada comunidad autónoma tiene su cultura, su historia, su bagaje. ¿Alguien va a dudar de eso en España? Que somos un país seguramente con la cultura y la historia más potente de Europa, ¿no? Es evidente, aquí mismo en Aragón, ¿no? Pero que no les engañen. Tener historia, ser una nación de las más antiguas de Europa, precisamente, tiene que servir para que sepamos que no podemos estar todo el día llevándonos las diferencias en vez de llevándonos lo que nos une. No podemos estar todo el día echándonos en cara que nos diferenciamos en no sé qué y que por eso tengo que tener no sé qué derechos históricos. No, mire, hay que garantizar derechos, recursos, servicios, independientemente de si uno había pertenecido a Castilla, a la Corona de Aragón o a lo que fuera. Yo creo que lo que hay que garantizar son servicios a los ciudadanos. Tenemos la suerte de tener una historia como la que tenemos la suerte de tener lenguas españolas. Y digo lenguas españolas, porque el catalán, el euskera, el gallego, otras lenguas, son todas lenguas españolas. Y en ese sentido, nosotros huimos de polémicas lingüísticas. Las lenguas son básicamente para que los ciudadanos se comuniquen. No son instrumentos identitarios para echarse y arrojarse a la cabeza. Y aquí en Aragón ustedes también saben que hay partidos dedicados básicamente a ver si buscamos las diferencias. Yo me acuerdo que había un juego de pequeño que era buscar las diferencias. Y uno tenía dos fotos que eran casi iguales y teníamos que buscar las diferencias. Les aseguro que si las buscan las encuentran. Siempre hay diferencias. Entre dos hermanos gemelos hay diferencia. Pero a mí me gusta más jugar a lo que nos une, a unir los puntos, que también era otro juego. A unir los puntos y dibujar un país. Y dibujar un país donde haya igualdad y donde haya solidaridad y unión. Así que, en ese proyecto de España, nosotros queremos garantizar los servicios y los derechos a los ciudadanos, porque al final, un proyecto común, una nación, sobre todo, es un lugar donde vivir, es un lugar donde desarrollar nuestra vida. Como decía Woody Allen, es el futuro, ¿no? Que es el lugar donde vamos a vivir los próximos años. Así que hay que preocuparse del futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros mayores, y lo tenemos que hacer juntos. Yo estoy convencido
que cuando pasen los años, miraremos estos años, 2014, 2015, 2016, y señalaremos en el calendario estos días como los días del cambio y una nueva etapa política en España. Los días en que los españoles nos dimos la mano otra vez, nos volvimos a unir y nos volvimos a levantar de una crisis política, económica y territorial sin precedentes. Estoy convencido. Así que, frente a los que quieren marcar en el calendario los días de ruptura de nuestro país, nosotros queremos marcar en el calendario los días de unión de nuestro país. Y también debo decir que hablar de España en el siglo XXI es hablar de Europa. Yo creo que no podemos hoy ya concebir nuestro futuro sin hablar de la Unión Europea, sin hablar de ese espacio de libertades, de ese espacio de libertad de movimiento, de libertad de empresa, de poder ir a trabajar, desplazarnos por el territorio europeo sin tener que ir con un pasaporte. Fíjense qué cosa tan asumida y qué difícil sería pensar en lo contrario. Yo el otro día estaba en la campaña electoral en Cataluña, además eso le afecta aquí en Aragón, y me acuerdo que con todo este debate independentista, uno de los días fui a Lérida, al acto que hicimos allí, y yo además me gusta mucho la Vall d'Aran, ¿no? Y pensaba en la carretera que hay para ir al Valle de Arán. Y claro, para la carretera que hay que ir de Lérida al Valle de Arán, hay que pasar 2 veces por Aragón. Y yo me preguntaba, en un ejercicio casi teórico o surrealista, si estos señores ganan las elecciones y proclaman la independencia, esta carretera, la Nacional 230, si no me equivoco, ¿va a tener 3 puestos de aduana para pasar por Aragón? No. No. Esto no es un monólogo, es decir, esto es verdad. Nos reímos, pero es muy triste, porque esto que nos hace risa, esto que es de risa, porque lo es el proyecto político de los separatistas, que es que lo que siempre ha estado unido deje de estarlo, porque Cataluña y Aragón, que es España, no es que nunca hayan estado separados, es que han fundado España. O sea, estas tierras de aquí y de ahí, del otro lado de esta corona de Aragón histórica, estos lugares de España, son fundadores de este país. Y algunos quieren plantear poner aduanas, cambiarle pasaportes a la gente, dividir a los ciudadanos que viven, a veces, como ustedes saben, literalmente en pueblos partidos por la mitad, ¿no? Entre 2 ámbitos administrativos de 2 comunidades autónomas. Pues eso no tiene ningún sentido. Y por eso hay que hablar de la Unión Europea, porque el proceso de unificación europea es quien va a llevar al traste también y quien va a dar al traste con todas estas intenciones separatistas. La Unión Europea nació para evitar guerras. La Unión Europea nació para garantizar libertades. La Unión Europea nació para que los europeos fuéramos en un futuro compatriotas de un proyecto común europeo. Y hoy, que está en jaque también y que algunos atacan nuestras ciudades, porque para mí París, Londres, Barcelona, Madrid, Zaragoza son ciudades europeas, nuestras ciudades también, esos que atacan y que matan a nuestros compatriotas europeos y a los españoles. Por cierto, 3 españoles han muerto en ese atentado en París. Nosotros queremos también lanzar un mensaje político. Nosotros vamos a firmar el pacto antiterrorista y antiyihadista para luchar juntos con otros partidos políticos, gobierne quien gobierne, para garantizar nuestras libertades y la lucha contra el terrorismo. Y nosotros creemos que Europa tiene que tomar posición común, por primera vez aunque sea, una posición común exterior para luchar precisamente contra el Estado Islámico, para ir justamente contra aquellos de los que huyen los refugiados, contra esos que están generando la miseria, la guerra y el miedo a perder la vida. Los europeos, los países de la OTAN, los países occidentales, creo que tenemos que estar más unidos que nunca en la defensa de nuestro modelo de vida. Yo quiero poder ir con mi hija tranquilamente sin sufrir porque tenga una amenaza terrorista. En este país nos hemos librado a base de democracia, a base de coraje, a base de sufrimiento nos hemos librado del terrorismo. Pero lo hemos hecho juntos los españoles. Cuando hemos ido separados, nos ha ido mal. Cuando nos hemos unido los españoles contra el terrorismo, hemos acabado con ellos. Así que es el momento de que los europeos también nos unamos y el mundo occidental se una para derrotar al terrorismo. Yo estoy convencido de que les derrotaremos, pero estoy convencido que no lo haremos cada uno por su cuenta. O nos unimos, hoy mismo había una reunión también entre diferentes países occidentales para decidir una acción común, en este caso, para luchar contra el Estado Islámico. Pues miren, yo les digo una cosa, a mí me da, no solo me da miedo, sino odio la guerra, pero odio más todavía el terrorismo, odio más el miedo a no poder salir de casa.
Así que yo creo que en estos momentos hay que ser más estadistas que partidistas, hay que ser más ciudadanos europeos y ciudadanos libres que no simplemente miembros de un partido o de otro, y por eso nosotros proponemos que se extienda ese pacto antiterrorista, antiyihadista, y que en Europa actuemos de manera conjunta. Sé que esto que digo a lo mejor a algunos les parece políticamente incorrecto. A mí lo que me parece políticamente incorrecto es no mojarse por nuestras libertades, por nuestro modo de vida, porque cuando atacan a un ciudadano en París, a un joven que está yendo a un concierto, a un estadio de fútbol o compartiendo con su familia, nos están atacando a todos. Nos están atacando a todos los que queremos vivir en libertad. Así que tenemos que tomar conciencia que el modo de vida que tenemos también hay que cuidarlo cada día y que hay amenazas mundiales contra el modo de vida y la sociedad abierta que representa España y Europa. Así que yo creo que en eso, sinceramente, en otras cosas discreparemos, pero en eso tenemos que estar muy unidos todos los demócratas y todos los que defendemos ese modelo en Europa. Por tanto, que quede claro nuestro compromiso con las libertades, nuestro compromiso contra el terrorismo. Lo hemos hecho siempre en España. Podemos explicarle a los europeos que aquí les hemos derrotado a los terroristas colaborando con Francia, precisamente, y lo seguiremos haciendo. Si algún día gobernamos, que nadie se confunda, Ciudadanos seguirá, gobierne quien gobierne, seguirá luchando contra el terrorismo en España. No podemos olvidar a las víctimas del terrorismo, no podemos olvidar los costes que ha tenido para este país el terrorismo y lo que nos ha costado no ceder ante el chantaje. Por tanto, no podemos ceder ante el chantaje, hay que luchar contra los que quieren acabar con nuestras libertades. Bueno, y para ir acabando, que tenemos que coger el tren e irnos a una televisión esta noche en Madrid, una cosa así, una cosa fácil y cerquita. Para ir acabando querría daros las gracias nuevamente, darle las gracias a todo el equipo, al equipo que trabajáis aquí, pero también al equipo que viene con nosotros y podemos montar estos actos por toda España, al equipo que forma parte de la Ejecutiva de Ciudadanos, en la que también está Susana. Estamos acabando el programa electoral este fin de semana, se aprobará en el Consejo General, se presentará el 29, si no me equivoco, el 29 de noviembre. Vamos a presentar un programa y un proyecto para España, lo vamos a dar a conocer a toda la ciudadanía. Nos quedan poco más de 30 días para lograr ese sueño de una España unida, una España diversa, una España más democrática, una España económicamente más próspera y socialmente más justa y una España dentro de Europa, como les decía, en esos futuros Estados Unidos de Europa. Ese modelo, ese país, ese proyecto, lo someteremos a votación el 20 de diciembre. Los españoles tienen que decidir si quieren que todo siga igual, que es legítimo, resignarse es legítimo, o si quieren que las cosas cambien, porque ilusionarse también es legítimo. Así que, a muy pocos días ya de las urnas, muy contento y feliz de la campaña que estamos haciendo, del proyecto que estamos poniendo en marcha en toda España. Yo estoy convencido que desde el centro político, desde un nuevo partido, desde un nuevo gobierno, con nuevos liderazgos, con gente convencida de lo que dice, convencida de los valores en los que cree, será más fácil que este país se vuelva a levantar. Así que aprendamos de los errores del pasado, no nos dediquemos a mirar atrás, sino a mirar adelante, miremos hacia el futuro y hagámoslo gobernando, si nos toca gobernar, para todos los españoles. Yo no quiero ser, si me toca ser presidente, no quiero ser el presidente de los votantes de Ciudadanos. Quiero ser el presidente de todos los españoles, quiero ser el presidente de una nueva era política para España, quiero ser un presidente que cuando pasen los años le podamos decir a nuestros hijos, a nuestros mayores, a nuestros compatriotas, que quizá escogimos un camino difícil, pero escogimos el camino correcto. Muchas gracias. Hacia allí.